pista. Su nombre es Feliciano García, es un ingeniero técnico granadino que después de muchos años de investigación ha creado una vivienda que no requiere consumo alguno. Podemos decir que sea cual sea la época del año, esa vivienda siempre mantiene una temperatura entre los 16 y 18 grados. Sin necesidad de calefacción ni de aire acondicionado. De hecho, se trata de un proyecto que Greenpeace reconoce como la casa del futuro. Vamos a verla. Incluso en este último invierno, tan atípico por lo templado, las temperaturas mínimas aquí, a 2.250 metros de altitud, suelen bajar de cero. Precisamente por eso se eligió Sierra Nevada para poner a prueba este prototipo de vivienda, diseñado para mantener en su interior unos 20 grados sin consumo de energía. El aparente milagro se llama climatización natural. Se alimenta energéticamente del aire y se fundamenta en los principios de la termodinámica. Durante el verano, el calor se almacena mediante una tecnología relativamente sencilla para aprovecharlo en invierno. Definir esa tecnología le ha llevado al ingeniero granadino Feliciano García muchos años de investigaciones y pruebas. La curiosidad nació en su pueblo, que no en vano se llama Cuevas del Campo. Se fue saciando al estudiar las razones del comportamiento térmico de las cuevas y ha evolucionado hasta llegar a este prototipo de casa ecológica, que se calienta o enfría sin electricidad ni petróleo y, por tanto, sin emisiones contaminantes. Como todo buen prototipo, este llama la atención antes que nada por su carrocería. Pero bajo el alar de plástico hay sorpresas. El cuerpo de la vivienda, una estructura cilíndrica de hormigón con 3 niveles, no tiene cimentación. Descansa sobre un lecho de grava que a su vez lo hace sobre una estructura cuna de hormigón, esta bien cimentada. La estética de la construcción surgió del diálogo con el arquitecto Luis Navarro, recientemente fallecido, y el escultor Francisco Luengo. El primero le abrió las puertas de la arquitectura a la tecnología de climatización que investigaba Feliciano García. El escultor Luengo se propuso ceñir la obra al entorno con unas rocas tan artificiales como auténticas. Cada una de las 3 viviendas se relaciona con el exterior a través de un invernadero, que capta el calor ambiente y le añade el oxígeno y la humedad que proporcionan las plantas. La vivienda está diseñada para aprovechar las leyes de la termodinámica, en concreto y fundamentalmente la que afirma que un objeto caliente cede calor a otro frío hasta llegar al equilibrio. Que ese equilibrio entre la casa y el ambiente exterior se sitúe en una temperatura adecuada depende de la capacidad para almacenar el calor, la energía del sol. Esa energía en forma de calor atraviesa el muro, que ya es un depósito, y pasa a la parte posterior del muro donde yo tengo organizado una trampa para el calor. Una trampa, un depósito térmico, pero de manera muy sencilla, con cascajos y restos de obras y materiales realmente normales que están siempre a pie de obra. Llega el invierno. Entonces, ese calor que tenemos almacenado, yo he demostrado ya con esta casa y con la de Alfacar, que puede permanecer allí almacenado interestacionalmente. Es decir, el calor que se ha tomado en una estación puede durar hasta la siguiente. Para hacer realidad esa teoría ha sido determinante el apoyo financiero y tecnológico del Instituto de Fomento de Andalucía. No es una entelequia ni una utopía hacer casas que controlen la temperatura de forma totalmente natural y que la mantengan en un entorno entre los 15 y los 20 grados, tanto en invierno como en verano, y que mantenga la humedad relativa en los grados del confort y la renovación del aire. Eso es un hecho. Porque en el invernadero... La investigación sobre el comportamiento térmico del prototipo forma parte del proyecto. Los datos que avalan su eficacia nacen de un control exhaustivo de la temperatura y de la humedad relativa. 16 sondas que investigan la repercusión de la calle
sobre la casa, pero en numerosos elementos, porque realmente esta casa es un gran centro de investigación. Lo que hay que ver es cómo funcionan los flujos naturales, y si no sabemos cómo funcionan los flujos naturales no podremos corregirlos ni utilizarlos. Esos flujos naturales mantienen esta casa en torno a los 17 grados, ayudado, eso sí, por un microprocesador que controla la temperatura en el techo del invernadero. Y cuando pasa de 22 grados, activa unos ventiladores que distribuyen el aire caliente e impiden su estratificación. El dispositivo funciona con solo 5 vatios. El balance es mejorable porque el aislamiento del conjunto es todavía incompleto. Solo una de las 3 viviendas está cerrada, pero no está habitada, algo fundamental para convertir en rutina la captación del calor. Inconcluso y todo, el proyecto de Feliciano García ya ha merecido la atención de Greenpeace. La organización ecologista lo incluyó en una exposición llamada Producción Limpia, que ha recorrido todo el Mediterráneo a bordo del Rainbow Warrior y se prepara para visitar varias ciudades españolas. Antes de construir el prototipo de Sierra Nevada, Feliciano ya había ensayado sus teorías en climas más cálidos. En 1984 construyó en Alfacar, cerca de donde mataron a García Lorca, esta casa, que es su segunda residencia. Aquí están ya insinuadas muchas de las soluciones para captar y administrar el calor que luego trasplantaría a Sierra Nevada. Las bóvedas de alcantarilla romana, los muros de hormigón enmayado o los conductos para forzar la respiración de la casa o evacuar el exceso de calor. De la eficacia práctica de estos sistemas saben más que nadie los usuarios de la casa, sobre todo Mercedes, que está preparando unas oposiciones especialmente duras y pasa muchas horas estudiando. Pues podría decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que se estudia muy a gusto, hay una gran tranquilidad, un ambiente muy relajado, que la temperatura se mantiene constante en verano y en invierno. De hecho, pues la manta, la colcha que hay sobre la cama es la misma en invierno y en verano. Lo que cuenta Mercedes está confirmado por rigurosas pruebas del Instituto Nacional para la Calidad en la Edificación. Durante el verano de 1984 se midieron las temperaturas en el exterior y en el interior de la casa. Las máximas estivales de Alfacar, como las de cualquier lugar de Andalucía, rondan o superan los 35 grados. Pero en el interior de la vivienda la temperatura apenas se movió de los 20 grados. Hay que hacer una ecología formal, no se trata solo de tener un hábitat adecuado internamente, que me parece que es lo más importante. Hace falta hacer una ecología formal, hace falta integrar la casa en el paisaje. De entrada, los números dicen que esta vivienda tiene el mismo coste que las convencionales y que se pueden industrializar sus elementos para abaratarlas considerablemente. Pero la última palabra sobre el futuro de estas casas que regulan su temperatura de forma automática y natural la tienen los constructores y su capacidad para vislumbrar que pueden ser un buen negocio, para ellos y para el medio ambiente. Agradecemos a Canal Sur que nos haya dejado ese reportaje y que nos haya dejado ver esas imágenes, y vamos a seguir profundizando en el tema, conociendo esa vivienda que ha creado Feliciano García y también conociendo los proyectos que existen aquí en Navarra con nuestros siguientes invitados. Se encuentra con nosotros la consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Buenas noches. Buenas noches. También se encuentra, por supuesto, el creador de esa vivienda que acabamos de ver en imágenes, Feliciano García. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y también tenemos dos arquitectos, Carlos Almagro y Jorge Bustinza. Buenas noches. Bueno, la primera palabra yo creo que la tendríamos que dar a Feliciano para que nos cuente, ¿no?, tantos años de investigación, cerca de 20 años investigando para crear esa casa que, bueno, como decíamos antes, Greenpeace la ha denominado la Casa Ecológica del Futuro. ¿Cómo han sido esas investigaciones? Bueno, realmente yo quiero empezar diciendo que no me he propuesto en ningún momento hacer este asunto. Lo que ocurre es que circunstancias personales, raíces culturales, el hecho de haber nacido en mi tierra, en mi pueblo, la vida profesional que he llevado estudiando el subsuelo
y una serie de connotaciones a veces casuales me han llevado a ser yo el que tenía que dar este paso. Lo único que estoy haciendo es intentando descubrir lo que tengo ante mis ojos. Y eso ha sido la primera parte de la trayectoria, la casa de Alfacar, que se ha visto aquí. Luego, a partir de ese momento, he tratado de encontrar un soporte científico que me justifique lo que estoy viendo, y una vez encontrado un cierto soporte científico, he acometido la casa de Sierra Nevada que acabamos de ver. Entonces, en la casa de Sierra Nevada sí hay ya una intención, hay una cierta creatividad, hay una intención de conseguir. Pero no obstante, también me ha vuelto a sorprender. ¿Y dónde radica el secreto de esa casa, ¿no? Antes decíamos que mantiene siempre la misma temperatura, entre 16 y 18 grados, sea la época del año que sea. Bueno, el secreto es un poquito difícil. Yo no puedo empezar contando en qué consiste el secreto, porque es complicado. Yo lo quisiera que a través de esta charla, al final, el espectador, el televidente, pueda entender un poco de qué se trata. Yo quisiera contar antes algunas cositas previas. Cuente. Bueno, hay una cosa muy importante. Yo decía que mi trayectoria profesional ha sido la causa fundamental. Me he pasado gran parte de mi vida profesional trabajando en el Ministerio de Obras Públicas. Y conozco perfectamente, o por lo menos en profundidad, lo que es un pantano. Conozco el tema del agua, en todas sus facetas, embalses, conducciones, drenaje. He tenido un sistema de drenaje, he estado promocionando gran parte de mi vida un sistema de drenaje y conozco el subsuelo. Entonces el agua la conozco desde múltiples facetas. En el agua hay una serie de conceptos que están perfectamente arraigados en todas las civilizaciones. Pocas cosas habrá tan estudiadas como el agua. Todas las viejas culturas, tiene una valoración excepcional. Es decir, el cuidado, el esmero, el cultivo del agua y sobre todo la conservación del agua es uno de los elementos más importantes en todas las civilizaciones. Bien, entonces hay una serie de conceptos, como por ejemplo un embalse. Un embalse tiene que tener un vaso adecuado que sea impermeable. Un estanque tiene que ser impermeable. El agua que va a un estanque no se puede perder. Existe la palabra castellana estanqueidad, que refleja perfectamente. Una conducción de agua tiene esa conducción, pero no pérdida en el recorrido. Nosotros cuando estamos en una casa y tenemos un grifo abierto, hacemos todo lo posible por cerrarlo. Es decir, nunca nos planteamos si es rentable o no es rentable arreglar una conducción que pierde agua. Siempre se arregla. Es decir, la cultura está tan entrañablemente unida a la civilización nuestra, que miramos el agua porque es un bien precioso y un bien fantástico. Ahora bien, el agua es la única que hay en la tierra, no hay más ni menos, siempre existe la misma cantidad de agua, ya está toda prefijada, no se pierde, y sabemos lo que es el agua. Pero el agua la podemos usar en base a la energía, gracias a la energía. Gracias a la energía se produce la evaporación por el calor, una forma de energía, se producen las nubes, descargan las nubes, se producen los ríos, es decir, a la energía se le debe el uso fácil que tenemos del agua. Y ahora actualmente pues hacemos depósitos, impulsamos, hacemos elevaciones, etcétera. Bien, entonces esa trayectoria del agua está perfectamente acompasada y tiene su tratamiento y todas las culturas la defienden, la protegen porque es un bien escaso y al aumentar la población mundial aumenta el cultivo del campo, el cultivo de la agricultura que consume del orden del 80%. Y es escaso porque aumenta la población y hay sequías y tal, bien. Pero lo que quiero significar es que el agua es un bien maravilloso y tenemos la cultura adecuada, casi está en nuestros genes ya, que hay que cuidarla y salvarla. Bien, pero entonces yo voy a dar un paso más, me voy a permitir establecer un parangón, una relación, un paralelismo entre el agua y la energía. Empecemos por decir que la energía es la que da lugar a que el agua esté a nuestro alcance. Bien, pero me voy a permitir una cosa que nunca he contado y yo pienso que es una buena noche para contarlo. Una cosa novedosa para mí. Es que yo intento, cuando hago algún trabajo sobre cómo climatizar una vivienda, intento visualizar lo que es la energía. Así como el agua es conocida y sabemos la fórmula H2O, y no hay que dar muchas explicaciones. Sin embargo, la energía es algo misterioso. Algunas de sus formas son invisibles. La energía en forma de calor es algo misterioso. Atraviesa los vidrios, atraviesa los materiales, no deja huella, no deja olor y no deja nada. Pero yo me voy a permitir esta noche contar una historia que a mí me impresiona mucho y que forma parte un poco de la guía de mi investigación. Y eso va a permitir que los telespectadores entiendan perfectamente en qué consiste mi investigación. Imaginemos por un momento que tenemos una casa. Esa casa le inyectamos energía y vamos a suponer que esa energía adopta la forma de un gas blanco, una fumata, una fumarola.
Entonces, así como la piscina hemos visto que se llena de agua y queda llena, se hace uso del agua, pero no se está escapando. Cada día no tenemos que verter el agua que se ha escapado. Un estanque siempre está lleno y permanece lleno y no se pierde el agua. Sin embargo, en la vivienda, si cogiéramos un tubo transparente e inyectáramos energía que hubiera tomado la forma de vapor, la forma de un gas blanco, se estuviera metiendo dentro de la casa, veríamos con estupor que la casa, por distintos sitios, pierde la misma energía que está entrando. Es decir, que tendríamos una vivienda, un tubo transparente entrando vapor blanco, y saliendo por la casa, pues como una caldera de vapor, ese vapor blanco por todas partes. Bueno, pues se corta el grifo, se corta la entrada de energía y sigue saliendo vapor. Y al día siguiente nos encontramos que la casa ya no tiene, ha perdido todo el vapor blanco. Volvemos a entrar energía. Es decir, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que la sociedad desconoce, así como el agua, esto sería impensable, que una piscina tuviéramos que llenarla a diario, un baño a diario. Sin embargo, en la energía, por ser algo invisible, misterioso y que no conocemos bien, fíjese, si no lo conocemos bien, que hemos tenido que llegar al siglo XIX para entender las leyes de la energía. Bien, entonces sigo con el ejemplo. Esa vivienda está recibiendo permanentemente energía y permanentemente se está escapando. Esto con la cultura del agua sería absolutamente impensable. Pues esto hay que enseñarlo en las escuelas, no ya de párvulos, sino hasta en las universidades. Porque la sociedad nuestra no puede permitirse el lujo de derrochar y tirar, porque es verdaderamente tirarlo. Se está tirando energía, una energía que es escasa, sobre todo me estoy refiriendo a la energía no renovable, una energía que es escasa, una energía cuya transformación para ser útil supone una pérdida impresionante, se pierde, para fabricar electricidad, por ejemplo, se pierde el 70%. Entonces, algo que se está agotando, porque las reservas de petróleo y de carbón pues son finitas y ya se ve, ya se vislumbra en el horizonte que van a durar poco tiempo. Entonces, no es razonable que teniendo una cultura del agua fantásticamente desarrollada, no tengamos cultura de la energía, que estemos inyectando energía y se esté perdiendo permanentemente. Pero digo algo más. Sin embargo, cualquier persona, lo normal es decir, bueno, pues yo le pongo más aislamiento térmico a esa vivienda. Pues yo digo solemnemente, no, eso no vale, con eso no solucionamos nada. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Bueno, muy sencilla, también es una razón compleja. Por una razón, porque la arquitectura mundial en este momento, no solamente en Navarra, sino en todo el mundo, está montado sobre dos grandes pilares. Por una parte, lo que se llama la envolvente de la casa, los muros, los cerramientos exteriores, que son unos elementos muy aligerados y con un aislamiento térmico enorme. Y por otra parte, unos dispositivos para introducir energía en esa casa. Pues aire acondicionado, calefacción por agua, etcétera, etcétera. Bien, pues ese es el planteamiento. Entonces, hay como una gran dependencia. Yo hago el siguiente juego, prefiero contarlo a mi estilo, ¿no? Hago el siguiente juego. Supongamos que nosotros no ponemos en marcha los equipos de climatización, de calefacción o de refrigeración. Se mantiene la casa. Entonces, es un hecho evidente que en unos cuantos días de verano allí no se puede vivir. Luego, algo ocurre que se nos escapa. ¿Por dónde entra el calor? Pero llega el invierno, seguimos con los equipos sin funcionar y esa casa maravillosamente aislada, yo me pregunto cómo es posible que esté tan maravillosamente aislada si en 2 o 3 días o quizá en el primer día entra tanto frío que tenemos que marcharnos o poner en marcha los equipos. Entonces, ese es mi planteamiento. Bien, y ahora el paso siguiente es, ¿por qué ocurre esto? Pues ocurre por una razón muy sencilla, porque todos sabemos, por conocimientos casi domésticos, que las casas se ventilan con frecuencia. Las amas de casa por la mañana pues abren la que se ventila. Pero es que los cierres de las viviendas no son herméticos y se está perdiendo permanentemente energía. Pero para no citar cosas mías y darle más seriedad al tema, yo puedo citar un estudio que ha hecho durante 4 años la Politécnica de la Universidad Central de Londres. Estos señores han investigado que para que una casa sea habitable, sensible, normalmente habitable, que no huela mal, tiene que renovar su aire, las habitaciones de una casa, como mínimo una vez cada hora, entre 1 y 3 veces. Estamos ante un hecho fundamental. ¿Pero qué significa eso? Pues significa que mediante la renovación del aire desaparece el CO2, el monóxido de carbono si hay algún motor, los malos olores de la cocina, de los servicios, etc. Bien, entonces ocurre que una casa, si nos quedamos con el valor inferior, entre 1 y 3 veces, nos quedamos con una vez, resulta que hay que renovar el aire de toda una casa 24 veces al día. Multiplicado por unos 300 metros cúbicos, que puede ser una casa de tamaño medio de 100 metros cuadrados, resulta que estamos introduciendo en la casa aire de la calle 7.200 metros cúbicos al día. Eso si fuera una sola vez, si fuera 2 veces, pues es algo asombroso. Entonces, ¿qué ocurre? Que aislamos muy bien la casa, pero no podemos impedir, ni debemos impedir, que el aire se vaya renovando. Pero entonces,
¿qué estamos haciendo con los equipos de climatización? Vamos a ponerlos a funcionar. Vamos a poner a funcionar. Bueno, si lo ponemos a funcionar, los equipos de climatización están calentando el aire, porque las paredes son impermeables a la energía. Las paredes no absorben ninguna energía, son huecas y con muchos aislamientos térmicos. Entonces estamos calentando el aire, es decir, le estamos dando, y el aire nos resulta muy agradable tener el aire caliente, porque realmente nos llega a la piel y nos soluciona el problema del frío o del calor. Pero resulta que estamos dándole la energía a un visitante de la casa. Ese aire hemos visto que está, como mucho está una hora en la casa, pero puede que esté hasta incluso menos de media hora. Entonces le estamos dando la energía al producto, al aire que va de paso por la casa. Y entonces el aire va saliendo, por eso la fumata era blanca, en lo que entraba también era blanca lo que salía, porque se está llevando no solo el monóxido de carbono, no solamente el CO2, se está llevando todo lo malo de la casa, pero se está llevando la energía también con él. No se deja la energía dentro de la casa. Entonces lo que yo he hecho, ya casi termino, es conseguir que esa energía blanca entre a la casa y no salga blanca, sino que salga pues marrón o negra, porque se haya dejado la energía dentro de la casa y haya sacado los malos olores, pero la energía se le quede dentro de la casa. Eso es lo que estoy haciendo. En cierta manera, entonces, la clave de esa vivienda que ha creado radica en aprovechar la energía, ¿no? No dejar que se escape. Aprovechar la energía, pero yo incluso he dado un paso más. No es necesario, como se ha demostrado con estas dos viviendas, no es necesario introducir energía, digamos, convencional dentro de la casa, sino que ese propio aire que necesita entrar a la casa para renovarse, trae ya su energía incorporada y con ese propio aire se puede almacenar. Entonces, básicamente, y esto es todo y no hay mucho más, es que he cambiado el uso de los tabiques, he cambiado la función de la tabiquería. Es decir, ese cerramiento de la casa, en lugar de ser algo impermeable a la energía, lo he hecho permeable a la energía. En lugar de cuerpos huecos, he colocado cuerpos macizos. Y entonces he buscado en cada momento aquellos cuerpos que tienen más capacidad de retención del calor, más calor específico, es decir, pero estas son ya cosas técnicas. Entonces, cuando entra el aire con la energía de la calle, con la energía del aire de la calle, en lugar de salir esa energía, se queda atrapada por las paredes y se va almacenando. Y el aire sale, se sigue renovando, pero se lleva los olores, pero no la energía queda en la casa. Vamos a recoger en unos segundos la opinión del resto de nuestros contertulios, pero antes tenemos que hacer una pequeñísima pausa para la publicidad. Regresamos enseguida. Les ofrece este programa. Pues seguimos hablando de la vivienda del futuro y en concreto de las viviendas bioclimáticas. Antes de la publicidad, Feliciano García nos explicaba su proyecto y esa necesidad de saber utilizar la energía. Pero también tenemos que recoger la opinión del resto de nuestros contertulios, así que le voy a hacer la palabra a la consejera de Vivienda, Yolanda Barcina, que en cierto modo ha sido la primera consejera en Navarra que ha promovido las viviendas bioclimáticas. Yolanda, ¿qué opinión le merece, ¿no?, la propuesta de Feliciano? Pues me parece una propuesta sumamente interesante. Creo que hay que valorarla también en Navarra dentro de la apuesta que estamos haciendo por las viviendas bioclimáticas, porque consideramos desde el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, desde esa Dirección General, que hay que buscar un ahorro energético. Creo que él anteriormente lo explicaba muy bien, cómo ha conseguido esa captación de energía dentro de sus viviendas. Aquí estamos apostando también por las energías renovables y por utilizar materiales sanos en la construcción de las viviendas. Para nosotros en Navarra es importante, sobre todo teniendo en cuenta que somos pioneros en energías renovables a nivel nacional y también podemos decir a nivel internacional con la energía eólica, porque en este momento en Navarra estamos del 20% de la energía que consumimos hoy en día es ya renovable, el 23% exactamente. Esto no se da en otras comunidades autónomas españolas. Entonces, pensando en las energías renovables, en un terreno que teníamos degradado por una actividad industrial en Zolina, ahí es donde el Gobierno y el Departamento empezó a plantearse el tema de actuaciones en vivienda bioclimáticas a gran escala.
no en 5 o 10 viviendas, que sí que hay actuaciones en la comunidad puntuales, porque hay arquitectos y personas con sensibilidad en nuestra comunidad, y ese ha sido nuestro impulso y nuestro apoyo a las viviendas bioclimáticas, porque yo comparto también, como decía anteriormente Feliciano, que hasta ahora igual nuestra generación o por cultura ha sido un poco prepotente en tecnología. Creo que nos hemos basado demasiado en la tecnología y los aportes que nos daba a nuestro entorno, al ser humano a la hora de desarrollar, y nos hemos olvidado de la naturaleza. Estamos generando un impacto muy fuerte en nuestras ciudades, el ser humano, porque nuestro hábitat es precisamente el entorno urbano, y ahí es donde tenemos que reflexionar, que pensar y trabajar. Alguien podría decir, Navarra no tiene un gran peligro por número de habitantes, pero quizás estemos en una buena disposición para reflexionar en estos temas y repensar nuestras ciudades. Carlos y Jorge son arquitectos, se lo decía anteriormente, y ellos han tenido la oportunidad de ver en vivo y en directo, como se suele decir, esta casa, ¿no?, que ha construido Feliciano. ¿Qué impresión se llevaron? Fue bastante, diríamos, sorpresiva, ¿no? Yo cuando bajé en el mes de enero, pues bajaba con... Todavía no sabíamos realmente, o yo no sabía cuál era el concepto que tenía, diríamos, la casa de Feliciano. Tenía inquietudes por ver cómo era aquello, pero iba, no sé, buscando o esperando encontrarme, pues yo sé, un sistema de climatización o alguna cosa, ¿no? Y la sorpresa fue pues cuando llegas, dejas el coche, temperatura muy fría, ahí arriba, la gente nevando, patinando en la pista de hielo que se veía desde arriba y todas esas cosas. Pues recorres un pasillo muy frío, muy abrigado, y abres la puerta y es prácticamente como una sauna, ¿no? Es decir, es una bofetada de calor muy grande. Entonces, claro, lo primero es pues empezar a mirar por todos los sitios, a ver dónde está el radiador, o dónde están las cosas, y ves entonces que no hay nada. Y bueno, entonces es cuando empiezas ya más o menos a comentar y a ver cómo funcionan las cosas y todo eso, ¿no? Yo he visto algo, no por supuesto parecido, pero yo me había dado cuenta que había cuestiones en lo que era la climatización de las viviendas que eran diferentes a las que habitualmente conocíamos, ¿no? Y ahí luego comentando con Feliciano, hablando de las cosas, vimos que el tema de las paredes radiantes, que se hizo hace muchísimo tiempo, pero prácticamente solo con, digamos, con energía eléctrica, esas cosas, pues tenía su parte de razón y su forma, digamos, de funcionar, ¿no? Porque era un calor que circulaba por la vivienda de un modo diferente, ¿no? Yo había estado buscando ese tipo de cosas, y es que entonces era constatar de alguna manera que efectivamente aquello funcionaba diferente, ¿no? Jorge, yo me imagino que para un arquitecto observar la creación de Feliciano debe ser toda una revolución, un cambio bastante importante, un poco en las directrices en las que se basa un arquitecto. No, yo creo que fundamentalmente, yo creo que la solución de Feliciano, después de haber hablado con él y conocer un poco lo que realmente ha hecho, yo no creo que es una revolución. Yo creo que lo que aporta fundamentalmente es sentido común, una solución que tiene un gran sentido común constructivo. Yo creo que lo más importante de la solución de Feliciano en sí es que no es nada novedoso en el fondo, es realmente redescubrir lo que todos deberíamos ya saber. Lo que ha hecho es hacerlo. Realmente la gran virtud de Feliciano, yo creo, es que ha hecho algo y realmente funciona. Yo creo que lo importante también que me gustaría resaltar de la solución de Feliciano es que no es una solución tipológica. Es decir, una de las críticas que alguna vez le he oído a Feliciano que se le ha hecho es que está basándose en la casa cueva. Yo creo que eso es radicalmente falso y me gustaría insistir en ello. La solución de Feliciano es una solución que aporta una solución constructiva en una pared. Hace que la pared tenga un carácter distinto, haga algo distinto, sea captador, sea a la vez almacenador y sea a la vez un elemento radiante, un elemento capaz de restituir el calor y además de restituirlo interestacionalmente. Él consigue, lo ha demostrado, que puede almacenar el calor del verano para el invierno y conseguir que en invierno las condiciones sean aceptables, unas condiciones de confort. Ahí entrabas en esa casa en una situación de confort. Pero no es una casa cueva, eso es una solución constructiva. Y eso yo creo que es el gran aporte al arquitecto. El arquitecto en el mundo no queremos que nos impongan una solución tipológica, no queremos una casa cueva. Yo no quisiera hacer para mis clientes una casa cueva. Ahora, que a mí me aporten una solución constructiva, que sin un exceso de condicionantes yo pueda hacer mi diseño, pueda hacer mi arquitectura y que además pueda conseguir un ahorro energético. Él lo ha conseguido un ahorro energético del 100%. Me gustaría resaltar esto. Tanto Alfacar como Sierra Nevada consiguen un ahorro energético del 100%. La crítica podría ser, claro, lo consigues Feliciano envolviendo un cubo en 5 caras. Alfacar es una solución donde de 4 paredes, techo y suelo,
Hay 5 donde estás aplicando la tecnología. En Sierra Nevada son 4. Ahora me consta, por lo que yo conozco esa tecnología, que es una tecnología aplicable en viviendas prácticamente convencionales. Donde se podrá conseguir el 100%, posiblemente no. Es razonable pensar que no, pero se podrá conseguir un ahorro energético que estará desde luego en lo que nosotros ahora mismo creo que estamos llamando un porcentaje que entra dentro de lo que es una vivienda bioclimática. Eso para mí. Hay otro aspecto que llama mucho la atención en este proyecto, es el invernadero. O sea, ¿cómo es posible que en un invernadero en verano se registren 20 grados y en invierno 40 grados? Efectivamente, me han llegado a decir incluso profesores de física que era imposible. Y es que no lo puedo contar porque parece que tiene camelo, ¿no? Bueno, hay una cosa importantísima, agradezco la pregunta. Yo pienso que se habla mucho en Navarra y en otros sitios, me estoy moviendo por otros espacios, se habla mucho de que arquitectura bioclimática es la que está orientada al sur, una vivienda orientada al sur, la que tiene grandes ventanales. Yo creo que eso no es arquitectura bioclimática. Eso es algunos instrumentos que utiliza la arquitectura bioclimática. La arquitectura bioclimática para mí es simple y llanamente la que ahorra energía y punto. Y utiliza materiales sanos y nada más. Yo puedo sacar aquí documentos de la Unión Europea y de otros organismos internacionales donde se trata de aprovechar los flujos energéticos locales, naturales y locales y ahorrar energía mediante el diseño. Pero no tiene que tener ninguna otra connotación, ni mirando al sur, ni ventanales, ni nada. Es que ahorra energía por procesos naturales y mediante el diseño. Porque si no, vaya una gracia que tendría la arquitectura bioclimática. Si solamente una vivienda que está orientada al sur pudiera ser bioclimática, condenaríamos al 75% de las viviendas que no miran al sur. Una ciudad tiene viviendas que miran todas las fachadas a sitios diferentes. Pues todos los sitios, todas las orientaciones, incluso el norte, pueden ser bioclimáticos. Porque se trata de, mediante el diseño, ahorrar energía. Bien, pero quiero llamar la atención porque un ventanal orientado al sur, en un sitio frío como Navarra, con unos inviernos como este bastante largos, con poco sol, se puede convertir en una trampa. Es decir, un ventanal, se ponga lo que se ponga, al fin y al cabo el vidrio no es un aislante térmico, se puede bajar la capacidad de penetración de la energía, pero un ventanal es abrir una ventana al cosmos y una ventana a la energía, en definitiva. Y hay que saber que para hacer un gran ventanal, en climas como Navarra, donde hay invierno y hay verano, y hay primavera y hay otoño, hay que saberlo hacer. Entonces, yo tengo este invernadero, la casa de Sierra Nevada, tiene interpuesto entre la fachada y el clima exterior un invernadero que tiene una profundidad de 2 metros. Bueno, pues en ese invernadero, siguiendo solamente con la inclinación de los rayos solares se puede saber qué inclinación toman y qué superficie barren según la carta solar de cada lugar. Entonces, en ese invernadero entra el sol en invierno y entra el sol en verano. Pues en invierno se producen 40 a 42 grados en cuanto sale el sol y permanece 4 o 5 horas mientras el sol está entrando, 40 a 45 grados. Y eso es muy útil para la casa y para las plantas y para muchas cosas. Y nos permite además depurar el aire, añadir la humedad, añadir el oxígeno, porque Sierra Nevada la casa está tan alta que las condiciones naturales de allí no son muy buenas para vivir. Está a 2.250 metros de altura. Bien, pero no me quiero perder. Entonces, ese mismo invernadero, sin hacer absolutamente nada, entra el sol en verano y el sol se mantiene, la temperatura se mantiene entre 20 y 22 grados. Es decir, en invierno 40-42, en verano 20-22. Eso es sumamente sencillo con la física en la mano. Es ver el recorrido solar. Si estamos en invierno, no te interesa que ese calor se disipe, se vaya a otro sitio, lo dejas que se mantenga en el invernadero, porque tú sabes perfectamente qué recorrido va a hacer en el invierno, qué zona va a barrer dentro del invernadero. Haces un tratamiento adecuado y consigues una temperatura en el aire de 40 a 22 grados. Pues en verano el recorrido es diferente, los rayos son mucho más verticales de hacer los recorridos. Cuando va barriendo zonas que no te interesa que produzcan calor en el aire del invernadero, hace que ese calor se transfiera a otro sitio, a otro espacio. Es decir, eso es posible. Un invernadero 42 grados en invierno y 20 en verano. Yo creo que nos tendríamos que centrar también en Zolina, en concreto, y a lo mejor establecer un cierto paralelismo, ¿no?, entre los dos proyectos, si es que se puede establecer. Yolanda, ¿cómo está
estructurado ese proyecto de Zolina? ¿Cómo va a ser? ¿En qué paralelismo existe? O me imagino que existe todavía un camino muy largo por recorrer, ¿no?, hasta llegar a poner en práctica lo que nos cuenta Feliciano. Todavía nos queda trabajo por hacer. Creo que tenemos el mismo objetivo, aunque él ha conseguido algo mejor que nosotros, que es que sus viviendas sean bioclimáticas con un ahorro energético al 100%, que es lo que se apuntaba anteriormente. Nuestras viviendas sí es cierto que no son el concepto cueva que apuntábamos anteriormente. Creo que Feliciano tiene también que enseñar temas de los que él conoce muy bien al desarrollo del proyecto de Zolina. En Zolina lo que estamos pretendiendo es conseguir un ahorro energético del 63% mínimo aproximadamente, utilizando energías renovables y como fuentes de energía solar y energía fotovoltaica. Energía solar, fotovoltaica y eólica. Si contamos ya con las ideas de Feliciano, yo creo que llegamos al 100%, con lo cual esto puede ser estupendo y el ejemplo puede ser magnífico. Y también utilizando materiales sanos en la construcción de las viviendas. Sí me parece una correlación totalmente directa a lo que él ha estado comentando, porque para el diseño de Zolina, los equipos que han trabajado en la redacción del proyecto se han fijado mucho en la climatología, en las condiciones del terreno, la orientación que tiene desde la colina en la que se puede asentar, los reflejos que puede generar la balsa de Zolina. No se puede extrapolar exactamente la misma vivienda de un sitio a otro. Hay que conocer muy bien el terreno y dónde se está trabajando. Y ese es un poco, bueno, pues la síntesis de Zolina. Complicada, con todos los temas urbanísticos, que hay que aprobar un plan sectorial de incidencia supramunicipal, que en la comarca de Pamplona somos 28 ayuntamientos y aquí afecta a 2, Aranguren y Egués. Consecuentemente hay 2 términos municipales diferentes, 2 ayuntamientos, y en este momento Zolina ya está aprobado el plan sectorial de incidencia supramunicipal. Inicialmente ha salido a exposición pública y estamos estudiando las alegaciones. Y para que la gente se haga una idea, la gente que está en casa ahora mismo y que desconoce todos estos temas, ¿qué ventajas puede tener una persona que decida irse a vivir a Zolina o que consiga un piso en Zolina? La primera ventaja es que va a respetar más el medio ambiente, en el sentido que va a destrozar menos los recursos naturales que nos está ofreciendo el planeta. Esa me parece que es la primera ventaja. Y yo creo que la segunda va a ser que se va a encontrar en una casa normal, como creo que os ha pasado a vosotros cuando habéis visto las viviendas de Granada. Yo desde luego tengo ganas de desplazarme y poder tener esas percepciones que habéis sentido al estar en las viviendas. Las viviendas van a ser normales, va a ser un entorno agradable, con una baja densidad, con un bosque alrededor, disfrutando de una balsa, pero las viviendas en sí van a ser casas como las que podemos tener en cualquier otro entorno de la ciudad. Tendrán unos diseños arquitectónicos, pero los correspondientes en ese momento. Yo me imagino que muchas personas estarán preguntando, bueno, ¿por qué hasta ahora no se ha hecho caso a las viviendas bioclimáticas o no se ha hablado nunca de ellas si tantas ventajas ofrecen? Hombre, yo creo que el tema ha habido una, podríamos decir, no falta de cultura ni de conocimiento. Yo creo que se conocía, pero se conocía en un ámbito mucho más reducido. Había poca demanda, ¿no? Yo creo que la ventaja de Zolina que se puede establecer es que, para bien o para mal, sin entrar si el plan es bueno o es malo, otras cosas se han dicho, es bueno desde el punto de vista que la gente está opinando del tema y se va a dar cuenta de que existen otras alternativas y que en este caso a los arquitectos o a los constructores, promotores, les puede pedir más cosas, ¿no? Hasta ahora la gente iba a hacerse una casa y ya está, y que dieran lo que hacían, y en muchas ocasiones era el propio arquitecto el que les daba la información que hacía falta, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que sucede es que tú puedes ofrecer todavía muchas más cosas. Habrá gente que no la quiera, es decir, que evidentemente el que quiera un coche verde amarillo grande, que gaste poco, que corra mucho, que gaste más, es de cada uno, ¿no? Poco a poco veremos cómo pues el medio ambiente y la incidencia que tenemos en todo el entorno y en el medio nos va a obligar a que de alguna manera vayamos utilizando, diríamos, viviendas que tengan otro tipo de recursos y que sean más baratas, ¿no?, a la hora de poder funcionar. Entonces, bueno, ahora mismo la gente puede empezar, o debería empezar a exigir otro tipo de cosas y, bueno, y acudir a aquellos que les puedan dar todo ese tipo de cosas, ¿no? Y me imagino que a la hora de comprar la vivienda, pues sabrá cuál le interesa y cuál no, ¿no? Porque una es más cara, una es más barata, pero bueno, establecer ya sus propios criterios, ¿no? Y ahora mismo yo creo que el tema ese de
tanto de la energía como de la salud en todo lo que es la vivienda, yo creo que es un punto muy importante a tener en cuenta y que lo deben demandar ellos mismos, ¿no? ¿Cuál era tu opinión? Mi opinión yo creo que fundamentalmente, me gustaría insistir un poco en la entrada que ha hecho Feliciano, es un problema de mentalidad. Es decir, nosotros, lo has expuesto muy bien, el agua siempre hemos considerado que es un bien y que hay que cuidarlo. La energía, mientras ha sido barata, mientras hemos supuesto que siempre iba a haber energía, pues no ha habido ese problema. El problema es que poco a poco está empezando a haber una mentalidad de decir, bueno, igual no es algo eterno, igual puede acabarse. Esto no va a ser, el petróleo no va a estar siempre ahí, no sabemos cuánto durará, pero no va a estar siempre ahí. Y luego hay otra cosa que me gustaría siempre decirlo, también es un tema de mentalidad. Yo no entiendo, no sé el costo final que saldrán las viviendas bioclimáticas, pero al final es un tema de mentalidad. Y al final es aquello... ¿Cómo es el coste? Un poquito más. Pero el tema es lo mismo que sale en la televisión cuando nos vemos anuncios de pague usted 2 pesetas más porque la leche es mejor. Claro. Es una forma de hacer una publicidad de un material. Es decir, ¿las viviendas bioclimáticas son mejores? Pues sí, son mejores. Están también más rentables. Es decir, yo cuando a veces planteo soluciones que a priori son probablemente más caras, a la gente lo tienes que empezar a ofrecerle y decir, pero vamos, es que tú ese dinero lo estás invirtiendo, no es un gasto, ¿no? Ahora mismo la vivienda es un gasto. Si tú compras una casa y sabes la casa encima se va a quedar vieja, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si tú adoptas por otro tipo de energía dentro de tu casa, de alguna manera, al ir pagando menos recibo de gasoil, de gas o de lo que fuera, según sistema que vas empleando, lo que sea, al final vas a ir recogiendo, diríamos, parte de tu inversión, ¿no? Con lo cual, al final, lo que necesitas es que tu casa te cueste cada vez menos, ¿no? Eso ya se puede empezar, digamos, a establecer y a la gente y que vayan eligiendo qué tipo, diríamos, de sistema interesa, porque eso se puede conseguir. Yolanda. Sí, yo creo que a la larga también la inversión puede ser mayor. Por ejemplo, en el tema de paneles que se pueden utilizar de aprovechamiento solar, se dice que una vivienda estándar, o las que hemos estado diseñando en Zolina, puede costar casi medio millón de pesetas más esa vivienda, pero se amortiza en un plazo de 4,6 o 5 años. Luego, a partir de los 5 años, esa inversión del medio millón de pesetas vas a tener menos gasto, por ejemplo, a la hora de consumir tu agua caliente en casa. Claro. Y si además estamos aplicando los conceptos que anteriormente decía Feliciano del propio ahorro energético, bueno, pues igual esos plazos de amortización se pueden acabar reduciendo. A mí me gustaría que Feliciano opinara sobre el proyecto de Zolina. Sí, me parece interesante, Para mí Zolina es una jugada de mucha trascendencia. Yo no sé si la sociedad navarra se da cuenta de lo que puede significar una experiencia de este tipo, que puede ser un referente mundial. Es decir, hacer una ciudad tan importante, 956 viviendas, donde va a haber muchas soluciones variadas, donde se van a sacar grandes conclusiones, pues va a dar lugar a tener un referente que se puede convertir en un foco de atractivo para Navarra. Se puede exportar tecnología, va a venir mucha gente a verlo. Ese es el turismo de gran calidad que nos interesa en todas las regiones españolas. Es un turismo de calidad cultural que vendrá a ver la instalación y va a producir incluso un buen negocio. Pero yo quisiera decir algo más. Hace poco, en un seminario en Málaga de temas energéticos, el responsable de Radio Nacional de España sobre el tema de medio ambiente decía una cosa muy simpática. Decía, nos pasamos la vida enredando, diciendo cosas, pero no invertimos. Para mí lo más importante de Zolina, cuyos frutos, el efecto Zolina ya se está produciendo, la inquietud de la sociedad navarra de qué es arquitectura bioclimática, lo importante es la gran inversión que se hace. Es decir, si fuera una idea sola es muy difícil, una idea acompañada con inversión. Entonces yo pienso que esto es un hito y que puede ser una de esos referentes que Navarra tiene otros referentes y ya sabe todo el mundo lo interesantes que son para el desarrollo de la sociedad navarra. Yo considero Zolina un sitio muy interesante y yo apostaría o pediría que los arquitectos tienen la última palabra. O sea, el diseño de Zolina tiene que ser un diseño, no puede ser ni un diseño rural, porque la gente que va a vivir en Zolina no es gente de campo, son personas, bueno, de clase media, de clase normal, es personas que van a vivir allí y que quieren contacto con la naturaleza, pero no van a cultivar la naturaleza, no son rurales. Entonces no hace falta ni hacer diseños de pueblo, hay que hacer falta hacer diseños que les permita el contacto con la naturaleza, pero se tiene que mover el diseño entre el academicismo exagerado y lo rural, pero tiene que haber libertad de diseño. Yo pienso que el éxito de Zolina tiene que ser, se tiene que basar en una cierta libertad para el arquitecto, mucha libertad para el arquitecto. Fijar unas bases mínimas, pues algo así como alturas máximas, volúmenes,
pero no introducir una geometría excesivamente rígida, que parezca como si el pueblo hubiera sido prefabricado industrialmente, que no haya muchas viviendas repetitivas, que parezca que es un engranaje de producción, que tenga el sabor de lo autóctono, ese crecimiento espontáneo que tiene el pueblo natural. Pero eso se puede prever, es decir, que haciendo un buen trabajo de diseño previo, de organización de ese territorio, aunque los proyectos se hagan muy deprisa y en un plazo muy breve haya cientos de viviendas ejecutadas, que tenga el sabor de lo natural, que sea una aldea. Pero hay una cosa fundamental, que cuando uno doble la esquina, el cruce de la carretera y se asome a Zolina, que no diga, hombre, una ciudad bioclimática. No, es que no tiene que decir nada, tiene que ser una ciudad perfectamente integrada en el medio. Si no se consigue que esté integrada en el medio, yo creo que sería un fracaso. Si allí salen rayos solares, elementos metálicos que brillan y muchos espejos, muchos escenarios, sería terrible. Yo lo que digo es una aldea del Valle de Aranguren que tenga un parecido enorme, que esté integrado en el resto del valle. Es decir, que los arquitectos diseñen teniendo en cuenta que los ciudadanos de ahora no tienen ni la cultura de los autóctonos del pueblo de hace siglos, ni la cultura ni los medios, ni van a vivir y tienen otros fines y otros elementos. Entonces, con eso, pero que estamos en Zolina, que estamos en el Valle de Aranguren, con ese paisaje y ese clima. Es un ecosistema donde no se puede introducir un elemento extraño y ajeno. No pueden venir un arquitecto. Yo he tenido una experiencia últimamente en Málaga. Un arquitecto holandés, a un promotor amigo mío, nos trae un diseño de Holanda y era una cosa horrorosa y probablemente un gran diseño para otro espacio físico, pero en la Costa del Sol no se podía poner eso. Es decir, para mí Zolina tiene que ser tan integrada como puede estar integrada cualquiera de los pueblos, Zolina mismo, que no llame la atención, que se vea la naturaleza y que la gente participe, pero que no sean rurales. Ese es el desafío de los arquitectos. Una gran integración, tanta como lo que existe actualmente. Así veo yo Zolina. Integración y buen diseño. Y buen diseño. Tienen un reto fantástico. Los arquitectos tienen la palabra. Y que nos dejen. Bueno, Que nos dejen, ¿verdad? Tengamos la panacea, ¿no? Hombre, es complicado en el mundo en el que estamos y Yolanda sabe más de otras cosas, de la normativa, de todas esas cosas, que hay, de alguna manera siempre hay que dictar algún tipo de leyes, ¿no? Ojalá fueran más flexibles. La verdad es que hay veces, hay ocasiones, lo hemos comentado en muchas ocasiones, donde no puedes hacer nada, o sea, nada. Yo estoy preguntando ahora mismo una vivienda donde es que te da pena, o sea, tienes que andar mirando al proyecto por dónde le puedes aportar algo nuevo, porque es que no te dejan hacer nada, ¿no? Es decir, que lo que comentaba también Feliciano, el hecho de intentar hacer a veces muchas cosas muy rurales o muy tal, es que no puedes. Estamos en 1999, hay muchas otras formas de vivir que no las que había antes, ¿no? Tenemos que terminar ya. Yo sé que el tema da para mucho, pero a mí me gustaría hacer una ronda de conclusiones y terminar con Yolanda Barcina con una pregunta que me reservo para el final. Bueno, así que empiezan los arquitectos. Bueno, yo creo que sí, ya que hemos empezado por Feliciano, yo creo que así el motivo de las casas de Granada, a mí simplemente me gustaría resaltar una idea que yo creo que para mí es esencial. Lo que aporta Feliciano es un instrumento para el arquitecto, pero es un instrumento que condiciona relativamente poco. A mí la gran virtud que yo he descubierto en la propuesta de Feliciano es que da una libertad al arquitecto. Es una herramienta que puede permitir un ahorro de energía, pero permite un diseño por parte del arquitecto. Y eso es para mí la idea lo que más me ha atraído quizás de la solución de Feliciano. Carlos. Sería similar. Yo recuerdo además porque después de estar con él surgieron en algunos proyectos, en algunas cosas, las inquietudes por parte de la gente porque había tenido conocimiento del tema, y era que empezabas a hacer una cosa y decías, bueno, ¿y ahora yo qué hago, no? Es decir, empiezo ya directamente, hablo con Feliciano y empezamos a intentar de alguna manera poder desarrollar todas las cosas, o dices, no, pues habrá que ir esperando a ver cómo se van desarrollando todas las cosas, ¿no? Hay una alternativa muy válida y que, bueno, según cómo se termine de madurar y según las posibilidades, digamos, de expansión que se puedan realizar, pues evidentemente es un elemento muy importante a incluir dentro de nuestras, digamos, de las actuaciones que podamos ir llevando. Bueno, y Feliciano, a quien agradezco mucho que haya venido aquí esta noche, que se haya desplazado desde Granada para contarnos su gran invento. Para terminar, cuéntame. Bueno, yo terminaré diciendo que efectivamente, como decía Jorge, es un cambio de uso de un muro. El muro puede ser exactamente igual que en una vivienda convencional. Es cambiarle el uso, cambiarle las tripas a ese muro, hacerlo de otra manera, incluso con materiales que pueden ser reciclados y más baratos. Y quiero quitarle el San Benito que se me está colgando, no aquí en Navarra, en otros sitios, de que yo hago cuevas. Bueno, pues quiero decir que si tuviera tiempo y una pizarra, yo explicaría cómo he hecho Sierra Nevada. Y en Sierra Nevada he hecho la anticueva. Es decir, si una cueva es la conexión íntima y directa con la madre tierra, con la naturaleza, en Sierra Nevada he hecho
la desconexión total. Estoy perfectamente aislado de la Tierra, porque la Tierra es un enemigo terrible en Sierra Nevada. La Tierra tiene una temperatura tan baja, que incluso en pleno verano tiene 6 o 7 grados y en pleno invierno se acerca a 0 grados, a varios metros de profundidad. Es el permafrost. Entonces he tenido que valérmela para aislar en la casa, luego he hecho la anticueva. Quiero dejar finalmente la idea de que cualquier diseño no coarta el diseño. Se trata de que cambio, digamos, el interior de los muros. Entonces se puede hacer cualquier diseño y puede ser válido para cualquier, incluso para un rascacielos en cantidad pequeñita, depende del espesor de muro que me den. Bueno, y nada más, y muchas gracias por la oportunidad que me han dado. Bueno, y antes decíamos que, en cierta manera, Yolanda Bárcena, como consejera de Vivienda y Ordenación del Territorio, ha sido pionera en promover las viviendas bioclimáticas. Y la última pregunta de actualidad, en el caso de que llegue en esa nueva carrera hacia la alcaldía del ayuntamiento, bueno, ¿qué va a seguir luchando por este tipo de propuestas en Pamplona y en la comarca? Yo creo que después de oír a los 3 expertos que me han precedido en la palabra, me parece que es obvio que hay que seguir apostando en nuestra ciudad, en Pamplona y en las de la comarca, por conceptos medioambientales, por viviendas bioclimáticas, ese término que quizás ahora ha salido más a la luz, pero que estaba latente en muchos profesionales buenos de Navarra y también de fuera de Navarra como Feliciano, y vamos a tener que seguir apostando por ese medio ambiente para cumplir las 3 Es que se dice de las ciudades sostenibles, que es economía, ecología y equidad. Vamos a conseguir un desarrollo económico para nuestras ciudades, respetando el medio ambiente y consiguiendo que haya una distribución equitativa. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias especialmente a Feliciano por venir esta noche aquí. De nuevo hacemos una pequeña pausa para publicidad y regresaremos para hablar